Y tú que te quedas aquí conmigo, yo te voy a pedir que te acerques, que te reacomodes. Puedes, hay bastante lugar aquí adelante, así que puedes venir y acomodarte, ¿sale? Y quiero que vayas en tu Biblia a la segunda carta de Pedro y que te pongas tu mirada en el verso 3. El título de la predicación de hoy se llama Gozo. Di conmigo, gozo. Ahora dilo sonriendo, di gozo. Hoy vamos a ver la importancia que tiene el gozo en la vida del creyente. Así que voltea, si ves a alguien con cara de amargado, dile, pon atención, porque la palabra de hoy va a bendecir tu vida, va a ayudarte, ¿sale? Entonces, si usted se dio un tiro con su esposa, con su esposo antes de venirse, dile, pon atención, porque ahorita nos van a hablar del gozo. Y en la segunda carta de Pedro, en el verso 3 del capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero leer la NBI en ese mismo versículo porque nos deja un poco más claro de qué está hablando la palabra de Dios. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha, escucha bien que dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ahí le va. De este verso yo quiero extraer dos verdades que nos van a servir para la enseñanza el día de hoy. Hay muchas más verdades que usted puede extraer ahí, pero yo quiero extraer dos verdades, dos realidades que nos van a ayudar a entender la importancia del gozo en la vida del creyente. Número uno, Dios demanda una forma de vivir. Di conmigo, Dios demanda una forma de vivir. Es decir, el creyente no puede vivir como le plazca, como él crea, como a él se le ocurra. No, hay una forma en que el creyente debe de vivir. Número uno, Dios demanda una forma de vivir. Número dos, Dios me ha concedido, me ha proporcionado todas las cosas que necesito para vivir como Él lo demanda. O sea, Dios es justo. No sería justo que yo le dijera a mi hijo, hijo, ve a la tienda y compra un refresco, y no le diera el dinero y no le diera el envase para que fuera a comprar el refresco, y que él regresara sin refresco y que yo lo mazapaneara por no haber comprado el refresco. Yo sería un ridículo, yo sería un injusto, yo sería alguien enfermo de la mente si yo hiciera tal cosa. Y Dios es justo, Dios es sabio, Dios es correcto, Dios es poderoso, Dios tiene con qué. Entonces dice, hijo, yo demando de ti que tú vivas de una forma, pero para que lo hagas yo te proporciono todo lo que tú necesitas para vivir como yo quiero que vivas. Es decir, Dios no nos manda a la tienda sin dinero. Dios nos manda con todo el recurso que necesitamos para poder hacer lo que Él nos dice que necesitamos hacer. Algunas de las cosas que Él nos proporciona es amor, entendimiento, Él nos proporciona salvación, nos proporciona paz, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos ha dado su espíritu para vivir como Él manda, nos da perdón, ha dado su palabra, nos ha dado amistades en el pueblo de Dios, aún fuera del pueblo de Dios, que edifican nuestra vida y nos ayudan a vivir como Él manda, nos da consejo, nos da a su iglesia, que es de gran bendición para que el creyente madure, crezca, avance y aprenda, y un sinfín de cosas que Él ha provisto en tu vida para que tú vivas como Dios manda. Él te ha dado todo el combo que tú necesitas para vivir una vida que le agrada. Pero yo quiero que entremos al tema del gozo, porque Dios nos ha dado su gozo para que vivamos como Él manda. Pero parece ser que muchas veces no consideramos la importancia de ser creyentes que tienen gozo. Di conmigo, debo de ser un creyente lleno de gozo. Y déjame te advierto que el gozo de Dios no tiene que ver con circunstancias, igual que veíamos hace unas semanas del ánimo.
El ánimo del Señor, el ánimo que infunde Dios no tiene que ver con que las cosas estén bien o mal. Tiene que ver con quién es Él, con lo que Él ha prometido, con su palabra. Y el gozo es algo similar, es algo también igual, que no depende de circunstancias. Quiero que me acompañes igual a Isaías capítulo 61. Yo quiero usar el mismo verso que usamos cuando hablábamos del ánimo. No, la semana pasada más bien hablábamos de reedificar las ruinas antiguas, de los escombros. Y quiero usar esos mismos versos para hablarte el día de hoy acerca del ánimo, del gozo. Ya ando queriendo repetir la predicación, a lo mejor no les quedó clara la del ánimo y la tengo que repetir, ¿verdad? Y quiero hablar del gozo. Y en el verso 1 del capítulo 61 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el verso 3 yo quiero enfatizarlo, quiero que pongas mucha atención: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu de angustia. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Escucha bien, en estos versos que hablan de Jesús, obviamente, que son los mismos versos que veíamos la semana pasada que Jesús abrió según el Evangelio de Lucas y los leyó ahí en la sinagoga. Él dice que Él vino para que a los que no tienen gloria, que a los que viven en ceniza se les diera gloria, para que se les diera un óleo de gozo a los que viven en luto, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Es decir, si lo traducimos en una forma más sencilla, el verso está diciendo: Dios vino a hacerme una persona que tiene gozo y alegría. Dios vino a hacer de mí una persona que tiene gozo y alegría en su caminar con Dios. Y esto tiene que ser una señal muy distintiva del creyente. Esto ha sido una señal muy distintiva de la iglesia desde el principio de los tiempos. El gozo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la aflicción. Usted encuentra a Pablo contento en la cárcel. Usted encuentra a Pedro y a Juan contentos después de que les dieron una paliza por predicar el Evangelio. Usted encuentra a Pablo cantando en la cárcel, glorificando a Dios. Es decir, una de las características de la iglesia es que en medio de los tiempos difíciles se goza, está alegre. Le duele, le cuesta, a veces no entiende, a veces no comprende, pero se goza. Yo recuerdo allá hace muchos años cuando falleció mi hermana, la mamá de mi sobrino Iván. Nosotros somos 12 hermanos y de los 12 solamente ella ha fallecido. Y cuando ella falleció, yo no sentía ese dolor de pérdida que yo suponía que debería de sentir. Y yo estaba desconcertado dentro de mí. Obviamente no le dije nada a nadie, porque yo decía: Alejandro, se fue tu hermana, falleció, y tú no estás llorando, tú no estás tronado, tú no estás quebrado, tú más bien como que en mí había gozo y alegría en cierta forma. Entonces llegó un punto donde yo no aguanté esa situación, porque hasta me remordía la conciencia de que yo no podía sentir ese dolor que estaban sintiendo, como debe de ser también sus hijos, mis otros hermanos, unos más, otros menos, parientes cercanos, lejanos, estaban ahí. Y yo fui y oré al Señor, le dije: Señor, ¿qué me pasa? Tengo un problema porque mi hermana, la que falleció, ha sido una de las hermanas con las que más ha llegado he sido yo. Entonces yo decía: Señor, algo está mal en mí, algo no está correcto aquí adentro, porque yo debería estar llorando, tronado.
Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo, tienes que entender que de toda tu familia es la primera que ha llegado al cielo después de haber vivido y caminado esta vida. Y ese gozo que hay en el cielo es lo que hay en tu corazón. Sí había pérdida, sí había dolor, y ese es el gozo de Dios, que aún en medio de una pérdida trágica, de algo difícil, el gozo ahí está. El deleite de la presencia de Dios, el deleite de la realidad. Tienes que entender que el gozo es parte del resultado de la obra de Cristo en mi vida. Tener gozo y alegría es una de las consecuencias de la obra de Cristo en mí. Algo que le pasa al creyente es que como consecuencia de la obra de Cristo en su vida, él o ella o ellos acaban o se convierten en personas más alegres y más gozosas. Como que no me la creo, con su cara de serios. Puedes voltear a ver a alguien y decirle, hola. Escucha bien, yo quiero hoy que entendamos, iglesia, la importancia de echar mano de esa herramienta que Dios nos ha dado para vivir como Él manda. Tú puedes ser un cristiano sin gozo, puede ser. Ir al cielo, caminar en esta vida con santidad, con salvación, sí puedes hacerlo. Puedes ser un cristiano cuadrado que tiene más cara de momia que de un creyente que Dios ha redimido. Lo puedes ser. Dios no te va a amar si no sonríes, Dios te va a amar. Dios se va a amargar si tú no sonríes, Dios no se va a amargar. Dios lleva siglos y siglos y siglos. Y Él nunca se ha amargado, nunca ha perdido, nunca se ha decepcionado y nunca se ha cansado, nunca se ha arrepentido. Así que yo quiero que vayamos a comprender un poco el gozo de una forma terrenal. En el diccionario ahí en internet, si tú buscas la palabra gozo, lo describe como una emoción intensa y placentera causada por algo que te gusta mucho. Gozo, una emoción intensa y placentera causada por algo que te gusta mucho, que me gusta mucho. Lo define básicamente como una alegría intensa. Eso es lo que la Biblia dice, lo que el diccionario, tradicional dice. Pero en hebreo, la palabra que acabamos de leer como gozo es la palabra, ahí le va, doña, ahí le va, sazón. ¿Le suena? La palabra gozo, que describe lo que Jesucristo vino a hacer, según Isaías 61, es la palabra sazón. Y esa palabra se describe como alegría, como específicamente como una bienvenida, como júbilo, como gozo. Viene de la palabra sus, que quiere decir estar brillante, estar alegre. O sea, escucha lo que la Biblia está diciendo, que a los que estaban en medio del luto, Dios los vino a hacer alegres y brillantes. Que Dios los vino a hacer gozosos, que Dios los vino a darles la gracia de ser alguien que vive en la alegría, que vive en el gozo, que vive en el júbilo, que tiene sazón. ¿Han escuchado cuando a alguna persona, a una doña o a un don le dicen, no, hasta ya se le fue el sazón? Y a las doñitas que les queda bien rica la comida y les preguntan, ¿cómo le hace? Dices que a mí me gusta hacer de comer y lo disfruto, es decir, está alegre haciendo de comer. El gozo es algo sumamente espiritual, más que algo emocional. El gozo del cristiano es la obra de Cristo en lo profundo de su espíritu. El gozo es algo implantado de parte de Dios en el ser, en la vida, en el espíritu del creyente. Que un creyente que es sano, por decirlo así, que va bien encaminado, que va cuidando su corazón, debería ser un cristiano gozoso todo el tiempo, alegre, que sabe sonreír. Que pasan un año en Cristo y él sonríe como aquella primera vez que le presentaron las buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias. Si alguien viene y te dice, te ganaste la lotería, no sé,
¿Verdad que no? Así, no manches, y tu rostro va a cambiar. El Evangelio son las buenas noticias de que puedes ser reconciliado con Dios, de que ya no vas a ir al infierno, que vas a ir a una eternidad con Dios. Entonces ahí empieza el gozo del creyente. Pero pasa algo, que pasan los años y parece así como cuando nos casamos, que nos casamos bien contentos y fuimos a la luna de miel bien contentos, y pasó un año y había gozo y gloria y todo ese asunto, pero pasan 10 años y luego dicen, no, esto ya como que se está haciendo aburrido, y no, debería de ser 10 años contento, 20 años contento, pasan 30 años de casado, le llegamos a las de oro y gozosos. Así debe de ser la vida del creyente. Me encanta escuchar gente que lleva 50, 60 años en el Evangelio y escuchar el gozo con el cual hablan de la palabra, con la cual hablan de Dios. Y digo, ¿cómo es que yo, que soy más joven que ellos, que llevo la mitad de camino que ellos, voy a dejar que ese gozo se apague? Escucha bien, yo te quiero hoy hablar de los beneficios de ser una persona alegre. De una forma terrenal, de una forma humana. Así que si tiene cara de amargado el que está a tu lado, dile, ahí te hablan, amargado, ahí te hablan. Escucha bien, los beneficios de estar alegre. Escucha bien, número 1, el estar alegre promueve un estilo de vida más saludable. ¿Qué dice la Biblia? En 2 de Pedro 1:3, debemos de vivir como Dios manda. Es decir, la alegría y el gozo me hacen más compatible con el estilo de vida que Dios quiere que viva. Número 2, estar alegre mejora el sistema inmune. O sea, esto no lo dice un profeta, esto lo dice la ciencia. Esto lo dicen investigaciones que han hecho acerca del cuerpo humano. Estar alegre mejora mi sistema inmune, es decir, me voy a enfermar menos. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, 26? Yo soy Jehová tu sanador. Dios nos dio el gozo y la alegría para que de una forma natural seamos más inmunes ante la enfermedad. Ahora que surgió esta pandemia, yo me recordé de unos niños que había una camioneta de la basura que acababa su recorrido ahí justamente en la calle donde está el taller donde yo trabajo, y llegaban ahí a una tienda que estaba justo al lado del taller, y en esa tienda era de esas tiendas viejitas donde siempre tenían tortas preparadas de jamón, y usted llegaba con una torta de jamón, y se bajaban esos chiquillos como de 10, 11 años, eran 2 niños, se bajaban de allá arriba del montón de basura, y yo veía que era su papá el que andaba en la camioneta con ellos, el dueño de la camioneta. Les compraba su torta y su refresco, y esos niños se subían ahí arriba de ese montón a comerse su torta y a echarse su chesco, y ya se iban como para allá rumbo al tiradero. Yo dije, esos no se van a morir ni de pandemia ni de nada, se van a morir esos morros. Pero ¿sabe una cosa? Se me afiguraron el Chavo del 8 cuando le daban su torta de jamón. O sea, les brillaba la cara cuando su jefe les compraba la torta. Y yo nunca los vi, de todas las veces que lo vi, nunca los vi renegando. Y todos los días era la torta del mismo sabor. Usted tiene que entender que no se la compraban un día de chorizo y otro día de milanesa. Nunca los oí renegar. Ellos estaban contentos. ¿Cómo es que de alguna forma Dios ha provisto que seamos guardados de una forma natural? A través de tener gozo y alegría tenemos un sistema inmune más sano, más potente, más fuerte. Otro beneficio de estar alegre es que combate el estrés y el dolor. O sea, si usted es alguien que se estresa, aprenda a sonreír, aprenda a gozarse, aprenda a estar alegre, aprenda a estar alegre en los preceptos, en los planes de Dios, en la palabra de Dios. Escucha, ¿qué dice la Biblia en el Salmo 103, verso 3? Tú eres, yo soy Jehová, más bien dice, el que sana todas tus dolencias. Ahí le va una bien buena.
Los beneficios de la alegría, de los beneficios de ser alguien alegre es que aumenta la longevidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Zacarías 8:4? Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, que van a usar bordón por la multitud de sus días. O sea, todas las promesas de Dios están relacionadas con una vida práctica, cotidiana, día a día y espontánea. ¿Cuántos de aquí queremos vivir bastantes años? Aprenda a vivir en el gozo del Señor, aprenda a ser alguien alegre. Ahí le va una pregunta. ¿A usted le cuesta trabajo enojarse? Sí. Mira, me lo voy a preguntar a las esposas por el esposo y viceversa, al esposo por la esposa. Porque la neta, la mayoría de nosotros somos bien fácil de enojarnos. Nomás nos testerean donde nos tienen que testerear, el comentario que nos hace brincar y bolas, explotamos. Pues la ira, el enojo, ¿qué es? Una emoción. El gozo finalmente también es una emoción. Pero la diferencia es que nosotros escogemos más fácilmente la ira, el enojo, la rabieta. Y cuando hacemos eso, según lo que estamos leyendo de una forma científica, que lo estamos viendo, que la Biblia también lo dice, estamos restando y quitando años a nuestra vida. ¿Ha visto cómo la gente corajuda se ve como más acabada que la gente que vive más relajada? O sea que no es Mary Kay, no es el Jafra, no es Jambal, no es que usted necesita comprar las Royal Prestige para tener una mejor salud. Si tiene para todo eso, gloria a Dios, qué bueno. Pero sabes, más barato sonreír, estar alegre, levantarse un día por la mañana, verse al espejo y decir, no manches, cómo amanecí de horripilante. Las mujeres ya sin una ceja, porque se les borró ahí, ¿verdad? Una y la otra no. Y el ser alguien alegre va a darme más años de vida. Lo dice la ciencia, pero sí también lo dice la Biblia. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén por la multitud de tus días. Los judíos, ¿usted nunca ha visto cómo se deleitan, cómo se gozan los judíos? Un día busque. Dan una danza de los judíos, un baile, un evento de los judíos. Si nosotros los mexicanos creemos que somos escandalosos, no, esos cuates se la vuelan. ¿Por qué? Escucha, dentro de ese júbilo y ese gozo suceden cosas en el cuerpo que son necesarias. El cuerpo suelta, ¿verdad? Sustancias que le ayudan, sustancias que le bendicen, que le protegen, que le animan, que le fortalecen y viceversa. Cuando alguien es corajudo, nefasto, deprimido, el cuerpo también suelta veneno y se chupa, se consume más. Hace más daño que la Coca-Cola, el coraje. Así que si va a tomar Coca-Cola, tómesela sonriendo. Ya empezaron a sonreír todos. Empecé a predicar y estaban muy serios. Llegamos a este punto y ya están así, ya les cambió el rostro. Ahí le va. Esto es lo que sucede con una sonrisa en su cuerpo. Cuando yo sonrío, mi estado de ánimo se eleva. Disminuye mi ritmo cardíaco. Una sonrisa reduce el estrés. Ahora ahí le va lo sorprendente. Aún cuando la sonrisa sea fingida. O sea que reírse fingidamente, aún así de compromiso, suelta y hace que nuestro cuerpo se beneficie a sí mismo. Entonces imagínese usted a una persona que todo el tiempo está contento, que todo el tiempo está alegre, que no importa lo que vivió en el pasado, no importa la adversidad que está enfrentando en el presente, que se levanta y no tiene para comer y dice, ay, no manches, no sé qué voy a tragar hoy. Que en vez de decir, ay, no, otra vez, no, pues no, que tú, Señor, no, que prometiste, que no sé qué, que sonríe y dice, no sé qué voy a tragar. Yo creo que me voy a ir a llamarle a alguno de los hermanos, ahí que voy a llegar de visita, ¿verdad? Y casualmente voy a llegar a ver la comida, y pues ya ahí como.
Y esa persona automáticamente está añadiendo años a su vida, está añadiendo un mejor estilo de vida. Y es más fácil que una persona alegre llegue a los estándares tanto naturales y espirituales que Dios desea para su vida. Así que si usted conoce a alguna persona amargada, recomiéndele esta enseñanza. Ahora, el gozo en el Antiguo Testamento, vayamos a Deuteronomio capítulo 12 y veamos qué dice la ley del gozo. Vamos a la ley, o sea, para aquellos cristianos que somos más cuadrados, más legalistas, vamos a ver qué dice la Biblia del gozo en Deuteronomio capítulo 12, verso 1 al 7. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha puesto para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, di conmigo, todos los días. Escucha, empieza diciéndoles en el 2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiré las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Es decir, Dios está hablando, quita la idolatría. Verso 4: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os enojaréis por toda la ley que he puesto. ¿Y qué dice? Y os alegraréis vosotros y vuestras familias. Es decir, ellos tenían que cumplir toda la ley, pero parte de la ley era: vas a estar contento, hijo. ¿Cuántos de los que tenemos hijos los hemos obligado a estar contentos? ¿Verdad? Nos sentamos a comer y un hijo, una hija de nosotros está de malas y le dice: o cambias tu cara o no comes. Y automáticamente se ponen contentos. Ay. Algo así les estaba diciendo Dios en el Antiguo Testamento. Porque Dios los quería fregar, no, porque Dios quería que ellos vivieran una buena calidad de vida. Hijo, vas a venir, vas a quitar la idolatría de tu vida, vas a ponerme a mí en el centro de tu vida, me vas a dar todo tu ser, toda tu vida, todo lo que tenga que ver contigo estará relacionado conmigo. Pero quiero que en medio de todo eso seas alguien alegre, alguien que está contento. O sea, era una ordenanza, era un requisito gozarse. A mí me encanta una fiesta que celebran los judíos que se llama la fiesta del Purim, que tiene que ver con lo que sucedió con la reina Esther y Mardoqueo. Si usted no ha leído ese libro, léalo. Ellos tenían una fiesta, se inauguró una fiesta donde, a causa de que el enemigo que quería destruir al pueblo de Dios, a los judíos, fue muerto, fue asesinado, y todos aquellos enemigos que se levantaron con él fueron deshechos, ellos instituyeron una fiesta donde hasta el día de hoy, en la fiesta del Purim, ellos van a la sinagoga y en la sinagoga se lee el libro de Esther. Y cuando el nombre del enemigo de los judíos, el enemigo de la reina Esther, de Mardoqueo, es leído, cuando se va a leer, ellos sacan matracas y silbatos y aplauden y hacen ruido. La idea es sofocar el sonido del nombre del enemigo de Dios. Amán se llamaba. Y cuando salen de la sinagoga, ellos ya han preparado en su casa alimentos, un montón de chuchulucos y todo, y salen a las calles a repartirse comida unos con otros. Porque dice la Biblia que Dios cambió ese día de muerte en día de gozo y de alegría y de banquete. O sea que estamos bien, mexicanos, cuando nos juntamos a comer y a gozarnos y a platicar y a gozar. Estamos cumpliendo
la ley, aunque ya no estamos bajo la ley. Así que cuando un cristiano legalista te critique por ser alguien alegre, dile, pues es que estoy cumpliendo la ley. Dios dice que me tengo que gozar, así que yo estoy siendo también legalista y me estoy gozando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando no cumplieron este mandamiento de Deuteronomio capítulo 28? ¿Qué les ocurrió por dejar de ser un pueblo alegre delante de Dios, por dejar un pueblo que se gozaba? ¿Qué les pasó cuando simplemente se quedaron con toda la ley, pero dejaron de gozarse? 28:45 dice lo siguiente: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán a ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo en tu corazón, por la abundancia de las cosas. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando dejó de ser un pueblo alegre por quien era? Porque Dios los había escogido, porque Dios les había dado la tierra prometida, porque Dios los había alcanzado, Dios los había... ¿Qué les ocurrió cuando perdieron el gozo? Empezaron a dejar no solamente el estatuto del gozo, sino el estatuto de adorar solo a Dios. Empezaron a ser idólatras y acabaron maldecidos porque dejaron de deleitarse en la presencia de Dios. El Nuevo Testamento más o menos cuenta la misma historia, diciendo que tengamos cuidado con la amargura, que porque la amargura es una raíz que después contamina a muchos. Entonces, cuando yo me mantengo como un cristiano que se sabe gozar, que se sabe alegrar, un cristiano que cotidianamente es alguien que vive feliz. Ahora, todos sabemos que todos tenemos malos días, ¿no? O sea, todos nos levantamos un día y andamos que no sabemos ni de qué, por qué estamos así, que no nos aguantamos ni nosotros mismos. Escucha bien, eso es normal, pero cuando ese es tu estilo de vida, que te levantas y ya estás enojado o enojada, que pásame y dices, es que no he desayunado, dices, no dormí bien, por eso me levanté de malas, y le sigues y luego pasa, es que no he desayunado, sigues de malas, y ahora ya desayunaste, sigues de malas, es que me cayó de mal el desayuno, llega sigues de malas, y ahora ¿por qué estás de malas? Pues porque tengo que hacer de comer, o porque tengo que trabajar, o porque tengo que hacer, y total llega la noche y esa persona que conoce a Dios vivió más como si conociera al diablo, enojado, enojada, de malas. Y hay días así, pero esto no puede ser nuestro modo de vivir. Ahora yo quiero que tú y yo veamos el gozo en el nuevo pacto. Acompáñame a Gálatas capítulo 5. ¿Cómo se aplica a nosotros el gozo el día de hoy? No es una ley, no es algo que tenemos que hacer por ley, pero escucha bien. Gálatas capítulo 5 en el verso 22 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo. Te lo vuelvo a leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Qué interesante que el Espíritu Santo puso en la lista, en esta lista tan importante, la alegría, el gozo, en el lugar número 2. El primer lugar se lo dio al amor. Dijo, uno de los frutos de que el Espíritu Santo está en ti es que vas a ser una persona llena de amor, que tiene amor, una persona que ama. Pero número 2, otra consecuencia, otra evidencia de que eres alguien que tiene el Espíritu Santo es que vas a ser alguien con alegría. Y aquí es donde yo no entiendo, cuando tú te encuentras a creyentes
que dicen, Dios me habló, que dicen que tienen una relación con Dios y que no saben vivir una vida alegre, que no saben gozarse, que perdieron esa capacidad de vivir un día simplemente tranquilos, gozosos, que en medio de la adversidad se mantienen tranquilos, se mantienen contentos. O sea que aguas, porque Dios puso en esta lista, antes que la paz, puso el gozo. O sea que es algo bien interesante esto del gozo. El gozo es algo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto a través del Espíritu Santo. Número 2, el gozo del creyente es algo que nunca cambia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro 1:8 dice lo siguiente: a quien amáis, hablando de Jesús, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, o aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Alguien sabe qué es inefable? ¿No saben qué es inefable? Ya se dejaron de reír. Voy a volver a decir los requisitos o los beneficios de estar alegre. Ahí le va. Promueve un estilo de vida más saludable, mejora el sistema inmune, combate el estrés y el dolor, aumenta la longevidad. Si usted sonríe, eleva el estado de ánimo. Si usted sonríe, su ritmo cardíaco se disminuye. Y si usted sonríe, será una persona con menos estrés. Ya se volvieron a reír algunos, otros ya están más estresados que cuando empezamos. Dejaron de sonreír. Escucha bien, inefable es algo que no cambia. Lo que está diciendo la Biblia, lo que está diciendo aquí Pedro, es que la iglesia tenía un gozo que no se le podía cambiar con nada. Ustedes se gozan con un gozo inefable, Pedro, pero estamos en medio de una pandemia, ese gozo no cambia. Pedro, estamos siendo perseguidos, el gozo no cambia. Porque mi gozo en Dios no depende de circunstancias, depende de las cosas eternas, depende de su palabra, depende de quién es Él y de quién soy yo en Él. No importa si la peor desgracia viene a nuestra vida, su trono es firme, su trono es eterno, su trono, el Dios a quien servimos es bueno, es grande y es poderoso, y Él guardará mi vida, Él guardará lo que soy, lo que Él ha hecho en mí por toda una eternidad. Apláudele sonriendo para que se te baje el estrés. Añádele años a tu vida. Ahora entiendo por qué a veces la gente del mundo se ve mejor que el cristiano, ¿verdad? Oiga, ayer hubo una fiesta a media cuadra de mi casa. A mí me daban ganas de irme a la fiesta. Se oía el argüende hasta mi casa. Estábamos ahí cenando con mi familia y se oían esas fiestas prendidonas. O sea, yo dije, no manches, hay que ir ahí. Y uno dice, pues con razón luego esta gente brilla más que un creyente. Hace años nos pasó con mi esposa. Llegamos a un centro comercial aquí cerca y en la entrada nos encontramos a unos hermanos que conocíamos de hace muchos años, a unos cristianos, y nos acercamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Más o menos, y se quejaron con nosotros de la vida y de circunstancias y de esas cosas, y luego fuimos adentro del centro comercial y nos encontramos a otros que estaban peor, otros hermanos en Cristo, creyentes que conocían la salvación y la redención. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Más o menos, que no sé qué, este vato y esta vieja que sabe qué tanto, y ahí peleando, y pues ya tenemos un hijo, pero ay, qué lata, y no deja dormir y todo. Fíjese la ironía. Me encontré a mi amigo de la secundaria, un mundano a más no poder. Serrano, ¿cómo estás? Corrió y me abrazó, me cargó, qué gusto verte, ¿cómo te ha ido? Y con peladeces y groserías, pero sentí más bonito con ese que con los otros.
porque era alguien que brillaba, siquiera porque estaba alegre en medio de su mundanalidad. Y cuando usted entiende eso, dice, no manches, con razón a veces la gente del mundo que no conoce a Cristo resplandece más que la iglesia. Oiga, si la iglesia hemos dejado de gozarnos y de alegrarnos y de deleitarnos. Una vez alguien me criticó a mí que porque somos una iglesia que convive mucho. Yo le dije, es lo que hace la iglesia, lo que hacía la iglesia. ¿No has leído en el Nuevo Testamento? Que se juntaban todos los días en el templo y en las casas. Nosotros nomás nos juntábamos una vez a la semana después de la reunión, que nos quedábamos a comer y que nos íbamos y vamos después de una buena predicación y después de una buena enseñanza. No, pero es que mucha convivencia y que quién sabe qué tanto y que no hacen esto, no hacen aquello. Y digo, Es algo que nunca cambia el gozo. Número 3, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El gozo es algo inmutable. El gozo es algo que no cambia, como ya lo habíamos dicho. En el verso 17 del capítulo 10 de Lucas dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo. Y conmigo, volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20, ahí le va. ¿Por qué debo ser alguien contento? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pues, entendemos eso, o sea, capturamos eso y tenemos que tener la capacidad. Usted entienda, ellos venían después de haber sido enviados por Jesús. Vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, vayan, prediquen el evangelio. Y ellos regresan después de haber tenido esa tarea muy exitosamente y llegan gozosos. Vuelvo a repetir, usted necesita ver un judío gozoso. O sea, ese judío no llegó, uy, esos tipos son extravagantes. Esos tipos llegaron manoteando, así como son para llorar. Si no quiere ver a un judío contento, véalo llorando. Se tiran al suelo, gritan, avientan tierra, son escandalosos, son extravagantes en sus emociones. Esos tipos llegaron contentos en medio de una laraca diciendo, no manches Jesús, los demonios se los sujetaron, oramos por uno que tenía como 3 y se fue porque dijimos que en tu nombre, y estaban contentos, estaban alegres, estaban como los de la pachanga de ayer ahí por mi casa. Y Jesús les dice, no se gocen por eso. Gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Puede venir la pandemia que se quiera dejar venir. Mi nombre es intocable en los cielos. Mi nombre allá está escrito por Dios en un libro que dice Alejandro Serrano Romero, fecha tal de tal, me recibió y fue lavado con la sangre del Cordero. Así que si se muere en esta pandemia o en la que viene, él va a estar aquí. Y hay una canción que dice, y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz contestaré. No, yo le hubiera dado un aplauso sonriendo, no manches. Pero escuche, Jesús no nos pide hacer nada que Él no haga. Jesús no nos dice que amemos sin que Él ame. Jesús no nos dice que perdonemos sin habernos dejado la muestra de cómo perdonar. Jesús no nos dice que oremos sin antes habernos enseñado cómo orar. Y vamos al verso 21 y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y lo has revelado
revelado a niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Usted tiene que echarle imaginación ahí. ¿Usted se imagina a Jesús con sus guaraches, sus sandalias, su pelo largo, su barba, su túnica? Y todos nos lo imaginamos a ese amado Salvador nuestro arriba de un monte orando, enseñando, con esa autoridad, con esa paz, con esa llenura del Espíritu Santo. Y se nos es fácil, pero ¿te puedes imaginar a Jesús brincando, dando vueltas? Porque es lo que la palabra regocijar ahí quiere decir. Alguien que se desborda de alegría, alguien que grita, alguien que se goza. Y yo estaba hoy en la mañana estudiando esto y dije, Señor, me hubiera gustado estar ahí para verte. Me hubiera gustado ver cómo es que tú te regocijas. Porque yo no creo que yo con tanto brinco que doy en la alabanza siquiera puedo llegar a imitar un poco a mi amado Salvador Jesús cuando Él se regocija. Ahora escucha bien, dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente, allá en el cielo hay fiesta. Y allá en el cielo no está el conjuntillo que llevaron mis vecinos, que les armó el argüende bien chido. Allá está toda la alegría y todo el gozo, sin pecado, sin maldad, sin temor, sin enfermedad, sin pandemia, sin coronavirus, sin mentiras, sin nada de eso, a todo lo que da. Y cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, cuando tú y yo decidimos abrir nuestro corazón, allá en el cielo se hizo un argüende, se hizo una fiesta, se hizo algo que sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque un simple mortal como tú y como yo decidimos aceptar la salvación de Cristo Jesús. Y escucha bien, yo creo que la fiesta sigue día a día, y yo creo que Dios con esa alegría nos está esperando, diciendo, ya quiero que llegue mi hijo, ya quiero que llegue mi hija. Señor, acuérdate que me faltan como 40 años, no empujes, no jales. Yo quiero vivir por lo menos otros 40 años, por lo menos. Y le he dicho a Dios, Señor, los quiero vivir bien, para ti. Pero he entendido que si soy alguien alegre, será más probable que viva 40 o otros 45. Y que ya cuando tenga 90 sea un anciano lleno de días con bordón, pero que no ha perdido la esencia de la sonrisa y de la alegría. Te confieso que sobre todo los sábados que llego yo a mi casa, que es tu casa, llego de trabajar cansado, y mi hija tiene la costumbre de esa hora estar haciendo el aseo, y usted conoce a los jóvenes, pone la música ya a todo volumen y dice que si no, ella no hace aseo, que nos inspira. Está bien, pero yo en cuanto abro la puerta de mi casa y ella tiene su música, pregúntame, pues yo entro bailando, tenga lo que tenga. Si tiene a Bronco, yo me aviento la de Sergio el Bailador. Entro bailando y ella me dice, este vato, o sea, ahí viene otra vez. Pero automáticamente, no importa qué estresado llegué, qué cansado llegué, algo pasa, algo cambia. Filipenses capítulo 4 dice lo siguiente. Filipenses 4:4, Pablo hablando dice, regocijaos en el Señor. Dile al que está a tu lado, regocijaos en el Señor. O sea, estamos hablando de otro nivel. Los de la pachanga de ayer se estaban regocijando en el mundo. No sé qué estaban celebrando, pero se estaban regocijando. Y Pablo está diciendo, ustedes se tienen que regocijar en el Señor. Yo creo que el Señor es más grande que un bautizo, que una primera comunión, que una boda, que cualquier tipo de pachanga que el mundo nos puede ofrecer, y que está bien. No estoy diciendo que está mal que hagan sus fiestas, que unos 15 años,
Él está diciendo regocíjense en el Señor. Pero escucha bien, lo interesante de este verso es que Él dice, otra vez digo, regocijaos. En la Biblia, cuando un tema, cuando una palabra se toca 2 veces o 3 en un pasaje o en varios pasajes seguidos, Dios está diciendo, esto es sumamente importante. Y Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. O sea, les está diciendo, es muy importante que seas una persona que se sabe regocijar en Dios. Ahora yo te digo, ¿cuántos de nosotros éramos de esos que iban a las fiestas y que armaban el argüende? Y si tú no eras de esos, si tú eras de los amargados que se quedaban en una silla toda la fiesta ahí bien aburridos, bien aburridos, está bien, entonces tú puedes vivir tu vida así en Cristo, está bien. Pero sabe, cuando uno fue, porque yo fui de los argüenderos que armaban la bolita, órale, vato, uy, que no sé qué tanto, y que éramos el argüente de una fiesta, y que haya de solo, y estábamos y bailábamos, parecíamos trompos chilladores, zangarutos o pajitas, como sea. Ahí andábamos, las mujeres largaban por allá los tacones a la mera hora porque les estorbaban. Yo vengo de una familia que se sabía regocijar en el mundo. Todo el tiempo fiestas y convivios en la casa, todo el tiempo música, todo el tiempo alegría, todo el tiempo canto en la casa. Y ahora digo, he venido a Cristo, he recibido la salvación, he conocido lo más grande que un ser humano puede conocer. ¿Y a poco ahora voy a hacer el cuadrado de gloria a Dios? Aleluya. Ahora voy a ser el pastor serio, el pastor que tiene que tener la formalidad, que ya no sonríe porque tiene que mostrar la madurez, tiene que mostrar la ética y todo eso. Está bien todo eso, pero cuando se hace con gozo y alegría. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ahí le va. Vamos a tratar de entender esto más. Estos versos nos hablan de gentileza y de amabilidad. Nos hablan de una vida que no está afanada, nos hablan de una dinámica de oración, nos hablan de gratitud, nos hablan de la paz de Dios, nos hablan de un corazón guardado, de un pensamiento guardado por Dios, de una mente enfocada en las siguientes cosas, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso, todo lo digno de alabanza. Pero los primeros versos que leímos decían regocijaos. Alégrense en el Señor. O sea que lo que desató los siguientes versos es el gozo y la alegría que Pablo les estaba diciendo a los filipenses. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú has visto a una persona amargada ser gentil? Bien amargado y decir, oh, buenos días, pase usted. Qué bueno que está aquí, ¿no? ¿Cómo te dice un amargado? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos, hermano? Gloria a Dios. ¿Tú has visto a una persona afanada a estar tranquila? ¿Has visto a un amargado, a alguien que ha perdido el deleite, orar? ¿O lo has oído orar? ¿Has visto a un amargado tener gratitud?
¿Has visto a un amargado vivir en la paz o transmitir paz? De hecho, la amargura roba la paz. Se lo doy siempre como ejemplo en la mesa de nuestra casa. Con un amargado basta para que la comida se amargue, y más cuando es la mamá la que está amargada. No, ya nadie come. Parece que le echaron veneno a la comida, se le fue el sazón. Cuando usted se amarga, aunque sea por un instante, aunque sea por un momento, su mente se enfoca en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre. Cuando usted está amargado, cuando usted se amarga, su mente se enfoca en las cosas malas. Pero ¿qué tal cuando usted tiene un buen día y usted pasa un buen día y usted está contento? Hasta lo amargo le sabe dulce, ¿a poco no? Va en la calle y se la recuerdan y uno se ríe. Ay, no manches, usted ya me lamentó y no sé ni por qué. Pero un amargado, ¿verdad? Le dicen algo y luego, ¿qué onda? ¿Qué quiere saber qué tanto? Y la alegría es como que hace que las ofensas nos resbalen. Yo me pongo a pensar, me puse a considerar, dije, si nos dijéramos todo lo que nos decimos con algunos de los hermanos que están aquí, que somos bien carrillas y bien llevados, pero si nos lo dijéramos sin ese gozo que nos lo decimos, ¿cómo sonaría? Todos se espantaron, se asustaron, porque escucha, esa es la diferencia, que yo puedo ir con alguien que tiene una situación en su vida, o que tiene alguna característica en su vida. Mire, yo le confieso algo. Yo estoy en el punto en mi vida donde ya empiezo a necesitar lentes para leer. Mira, no te rías. Mira, ya entendieron de qué estoy hablando, ¿no? Y alguien puede llegar, de las personas con las que aquí nos llevamos así con mucha confianza. Hay personas que no por otra cosa, sino porque como que la dinámica es diferente. Y alguien de los que está aquí va a decir, no manches, que anda bien cegatón. Ya está ruco. Ya a tus 45 ya se te empieza a nublar la vista. Y me puede decir todas las ofensas que quiera, pero como me las dice en medio de un contexto de gozo y alegría, esas ofensas no causan un daño, sino que como que al contrario, te dan más gozo y más alegría. Pero si quitamos ese gozo y ese deleite y esa alegría y ponemos a dos amargados diciéndote o diciéndome, estás bien ceguetas ese. ¿Y tú a qué hora vas al pan, infeliz? ¿No? Y se arma la bronca, se arma la trifulca. Entonces, usted tiene que entender lo importante que es para la iglesia el gozo. ¿Por qué? Porque si somos personas que se gozan, escucha bien, si hay un detalle en medio de nosotros, no nos va a causar el impacto, no nos va a causar el daño. ¿Por qué? Porque se aplica lo que dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces yo estoy guardado por el amor de Dios y ese amor me hace ser alguien alegre. El segundo fruto del Espíritu Santo es alegría. Entonces, como el Espíritu, Dios me ha dado su amor, Dios me vuelve su amor, por consecuencia soy alguien alegre, entonces me pueden decir lo que quieran. Alguien alegre hasta sí mismo se echa carrilla, ¿a poco no? Yo no necesito que alguien me diga que estoy quedando virolo ya, yo solito me echo carrilla, no manches, ya no. Me dijo, ahora que estábamos en las grabaciones, me dijeron, de repente se te van las letras, dije, es que de repente no veo, y estos me ponían como 20 reflectores aquí bien cerquitas, y venía a veces, grabábamos los viernes, y yo venía de soldar todo el día, y luego me ponían, no, se te ven mucho las ojeras, y me plantaban aquí, ¿sabe cuántos focos del 100 ya olía, verdad? A alitas, no digo que a carnitas, pero alitas, porque estoy bien flaco, y todo lampareado, y de repente volteaba y ya no sabía ni qué decir. Le digo algo con todo mi corazón, y yo prefiero una iglesia así alegre.
Yo prefiero una iglesia que va aprendiendo la palabra, que va escudriñando la escritura, pero que sonríe en medio de todo esto. Yo quiero una iglesia que no deja de gozarse, que en medio de la adversidad se ríe, que en medio de la situación difícil sabe gozarse, sabe sonreír. Y quiero una iglesia que dure muchos años. Así que como resultado de tener gozo es vivir y tener muchos años. Nos ponemos de pie con una sonrisa.